chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar otra vez qué pasaría si Rusia colapsara. Estos 5 países formarían el pacto de el lejano oeste. Se garantizaría la independencia a cada uno. Mientras que Saharín se dividiría en dos. Y bueno, Japón reclamaría, Japón lograría obtener las 4 islas Kurils, que se ven 2 ahí porque si hace zoom son 4 en un mapa real. Bueno, Rusia sería esto. Y esto. Caería sería amigo de Finlandia. Y les daría estos territorios. Forzarían a Pétsamo a que se unan a ellos y aceptarían. Y bueno, Polonia querría darle un ultimátum a Kaliningrado, pero estos al no aceptar irían a la guerra. Los rusos querrían proteger su enclave. Por un momento lo lograrían. Pero luego Polonia capturaría la capital. Y Kaliningrado se veía Kaliningrado y el gobierno central ruso se veían rendir. Con Polonia anexando Kaliningrado y renombrándolo Królewicz, quería encontrar el tesoro alemán. Y bueno, no lo lograrían encontrar, pero bueno. Polonia quería partirse Kaliningrado con Lituania.
Y bueno, Rusia, Ucrania que quería le toma en Donbass y invadir esta parte. Rusia trataría de defender estos territorios enviando esa ayuda. Con los ucranianos agarrando la península de Crimea entera, sí, eso incluye Sebastopol, y agarrando esta parte, Rusia no tendría más opción que declarar la paz contra Ucrania y dejar que Ucrania se una a la OTAN. Pero bueno, Rusia comenzaría su expansión en Karelia, la reunificación. Y bueno, lograrían ganar y anexarlos. Luego Japón querría invadir las Islas Kuriles y Saharín, no sin antes enviarles un ultimátum. Pero bueno, ellos aceptarían, así que la invasión se suspende, pero literalmente Japón tiene territorio gratis. Bueno, Rusia declararía la guerra en la República de Komi. No puse todas las repúblicas, pero bueno, es porque son muchísimas. Bueno, los rusos lograrían derrotarlos, anexar el territorio. Mongolia solicitaría una unión con Tanútuba. Ellos aceptarían. XD. Bueno, ya en serio, acá tendría esta parte. Y bueno, Azerbaiyán declararía la guerra a Dagestán. No. Dagestán no era. Dagestán. Dagestán. A Dagestán le declararían la guerra. Los azeríes declaran la guerra a Dagestán.
Rusia intervendría ahí para parar a Azerbaiyán, pero bueno, no lo lograrían. Azerbaiyán está ahí haciendo más fuerte, ganando influencia en la región del Cáucaso, exigiendo esta parte armenia, y los armenios tendrían que aceptar. Luego solicitarían a estos a unirse a la esfera de influencia de Azerbaiyán. Y bueno, Azerbaiyán solicitaría a Chechenia unirse a Azerbaiyán, y ellos aceptarían. Azerbaiyán luego exigía a Azerbaiyán del Sur Ayan. Azerbaiyán ya tendría una ventaja, así que, y bueno, esto es porque tendrían su títere tendría mar, y bueno, ellos tendrían muchos recursos y luego se integrarían al territorio de Azerbaiyán. Y bueno, iban negándose ahí Azerbaiyán le declara la guerra, pero con una sorpresita. ¡Oh! Esto es una sorpresa que nos ayudará más tarde. Y bueno, Azerbaiyán, lo que quiere decir Azerbaiyán es: esta es una herramienta que nos ayudará más tarde. Primero agarrarían esto, luego irían ahí, Irán los empujaría. Entonces se llamarían a Persia. Sí. Esa era una herramienta que le ayudaba más tarde a Azerbaiyán, como dijo Mickey Mouse. Y bueno, esta vez Azerbaiyán y Persia trabajarían juntos. Azerbaiyán obtendría Azerbaiyán del Sur. Unificando a los azerbaiyanos en un solo país. Y bueno, Azerbaiyán tendría también un poco de influencia en Persia. Y poco a poco planearían hacer algo. Pero volviendo al tema importante de Rusia, declararían la guerra a Yamaya Netesia, a Nenetsia y a Kandimansi. Si lo puse como una república en sí,
Sí, yo no solo puse repúblicas para compensar. Por ejemplo, ¿ves que puse al Cáucaso? Y a la parte esa de Ucrania, esas no son repúblicas. Es más, ni siquiera, y es más. Bueno. Son oblast y krais, esos. Luego vendría a hacer un acuerdo con Bielorrusia para unirse. Y bueno, ellos aceptarían. Bueno, China quería esta parte de Rusia para completar la unificación de Manchuria. Y bueno, ellos estarían en ese pacto y se garantizarían la independencia a cada uno. Así que no valdría tanto la pena para los chinos. Pero bueno, China quería unificar Manchuria. Y ellos dirían, sí, están en un pacto, no me importa. China entonces declararía la guerra a estas repúblicas. No, bueno, no serían repúblicas hasta ahora, pero en este video sí. Y bueno, invadirían Sajalín del Norte. Y bueno. Los chinos atacarían a la península de Kamchatka. Y bueno, ellos tendrían un avance muy lento ahí. Lo que daría tiempo a estos para empujar a los chinos ahí. Pero bueno, los chinos se retirarían de Kamchatka para luchar en esta parte, en la que decidía mejor. Y bueno, tendrían un progreso lento y bueno. Pero poco a poco, por muchos años que sean, lograrían tener vastos territorios hasta llegar a la península de Kamchatka. Y bueno, viendo esto,
ellos decidían negociar con los chinos. Y bueno, al final el tratado es que China se lleva esta parte pagaría reparaciones de guerra. Los chinos pagarían reparaciones. Y bueno, ellos tendrían que apoyar los reclamos de China y también deberían este país ceder un poco de territorio, esta parte. Y bueno, China quería esta parte, se la exigía a la India. Y la India, al ver que ya tendría Manchuria, decidirían de no lo jodamos más y démosle ya esa tierra. Y bueno, los chinos obtienen esa tierra. Y bueno, digamos que también anexan Taiwán y hacen un protectorado en Mongolia. Dándoles tierra dándoles casi toda Mongolia interior, excepto la manchuriana. Y con el paso del tiempo, bueno, los chinos los anexarían. Pero bueno, luego los rusos declararían la guerra a Kazajistán por su parte europea y territorios rusos. Bueno, territorios de rusos étnicos. Rusia de todo esto y bueno, Kazajistán diría, ¿sabes qué? Me rindo. Dejando que Rusia anexe estas regiones. Tendrían un borde con China ya. Bueno, mi espacio de almacenamiento por las dudas. Rusia esta vez querría venganza por lo que hizo China. Y bueno, exigían Manchuria exterior y Tanautua.
A cambio, los chinos tendrían un poco de dinero. Pero bueno, si no aceptan, irían a la guerra. Y bueno, China tendría que aceptar, pero bueno, los rusos decidirían dejarle Saharín del norte, quise decir. Bueno, Rusia obtendría esos territorios. Y bueno, declararían la guerra a Siberia. Y bueno, estos decidirían aprovecharse primero atacarían desde Tantua. Luego se conecta. Llegan ahí. Y bueno. Mientras que estos se partirían con esta parte. Y bueno, Rusia atacaría desde esta parte. Y bueno, Rusia lograría ganarles. Y por último, la península de Kamchatka. Y Chipkotska. El gobierno central lograría reunificar Rusia. Y bueno, perderían, a diferencia de mi otro video, solamente perderían Kaliningrado, parte desde acá, ahí, Kaelia y Pétsamo. Esta parte. Y Dagestán y Saharí y las Islas Kuriles. Y bueno, a ver, también con Chechenia incluida, pero bueno. Ellos harían negociaciones con Azerbaiyán, luego comprando esta parte y también para una alianza con ellos. Y Azerbaiyán diría, bueno, capaz sí. Y bueno. A cambio de una alianza. Y bueno, básicamente
Persia se convertía también en un estado títere de Azerbaiyán, con la ayuda de los rusos en satelitarla. No, imagínate. Luego acá cambió de una alianza casi imposible. Y bueno, ellos comprarían estos territorios a Finlandia y a Ucrania. Y bueno, a cambio de los pactos de no agresión. Y bueno, también querían Crimea pacíficamente. También y bueno, se llevarían a las partes esas, incluso Crimea. Luego querían a las partes de Kaliningrado, tanto de Polonia como de Lituania. Pero bueno, estos se negarían. Pero bueno, Rusia declararía la guerra a esos dos. Y bueno, esta vez tendrían un poco más de ayuda. Y bueno, también exigirían las islas Kuriles como también en Sajalín del Sur. Y bueno, solicitarían a los chinos que den Sajalín del Norte ya. Y bueno, ellos aceptarían. Y bueno, Rusia también y bueno, Japón aceptaría, pero a cambio de una alianza y un pacto de no agresión. Y bueno, Japón dejaría de reclamar estas islas y aceptaría a que Rusia tenga esas islas. Y bueno, en este caso, Ucrania